Tema 3, movimiento vertical. Vamos a repasar este tema de física y veremos algunas consideraciones generales. Primero vamos a tomar en cuenta que la gravedad en realidad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero para especialmente los del examen de ingreso de tecnología, vamos a tomar en cuenta que la gravedad sea 10, menos 10. Entonces, en nuestras fórmulas, veamos aquí, la primera fórmula dice altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, pero que si reemplazamos a la gravedad, que está con el valor de menos 10, entonces la fórmula podríamos usarla de la siguiente manera. No se olviden que esta fórmula es la misma que esta, solamente que vamos a reemplazar el valor de la gravedad y sería que altura final, y final es y inicial más b inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Claro, aquí en la gravedad si le ponemos menos 10 por el 1/2 nos da menos 5. La segunda fórmula dice velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, que si reemplazamos el dato de la gravedad, podemos usarla directamente como velocidad final es igual a velocidad inicial menos 10 por tiempo. Aquí esto hay que borrar, es tiempo. Muy bien. Continuemos. Y la tercera fórmula, vamos a revisar acá, la tercera fórmula nos dice que la velocidad final es igual, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura final menos altura inicial en esta parte de aquí, pero que si reemplazamos de la misma manera esta gravedad por menos 10, que es su valor, va a quedar esto, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 20, porque aquí 2 por 10 nos da 20, altura final menos altura inicial. Recordemos un poco las variables, y inicial es la altura inicial, que se mide en metros, lo mismo que y final, aquí está, es la altura final, que se mide en metros, b inicial es la velocidad inicial, que se mide en metros por segundo, b final es la velocidad final, que se mide en metros por segundo, y t es el tiempo, que se mide en segundos. Muy bien, vamos a tomar en cuenta ahora unas consideraciones generales, veamos, y esto es bastante importante para la resolución de ejercicios. ¿Qué significa se deja caer? Se deja caer o también se suelta. Esto significa que un objeto lo vamos a soltar, lo vamos a dejar caer, y en física significa obviamente que no tiene velocidad al principio, o sea que su velocidad inicial es 0. Lo que significa que hay que estar pendiente que en cualquier ejercicio que nos diga se deja caer una piedra, por ejemplo, o se suelta un objeto, inmediatamente en mis datos vamos a colocar que la velocidad inicial es 0. Otro detalle, a ver, la altura máxima. Se supone, y aquí vamos a hacer un dibujo, que si yo, por ejemplo, tengo un objeto que se lanza hacia arriba, este objeto, digamos que lanzamos con una velocidad de 5 metros por segundo, a medida que va avanzando, va subiendo, va a perder velocidad. Por ejemplo, aquí ya podría ser 4, 3, 2. Obviamente no va a ganar velocidad, tiene que perder velocidad. Y se supone que cuando llegue a su altura máxima, esa velocidad tiene que ser 0. Claro, como la velocidad a medida que va subiendo va disminuyendo, cuando llegue a la altura máxima, la velocidad del objeto va a ser 0. Y de ahí va a volver a caer, obviamente, ¿no? Entonces, en los ejercicios que nosotros vamos a ir viendo, en los ejercicios que me pida hallar la altura máxima, se coloca como dato
que la velocidad final de ese objeto es 0. Eso es muy importante. En algún ejercicio me dice determinar la altura máxima a la que llega una piedra, por ejemplo. Entonces voy a colocar que la velocidad final de ese objeto es 0 en mis datos, porque sin este dato de repente no voy a poder calcular la altura máxima. ¿Qué detalles más tendríamos que observar? Tendríamos que observar, fíjense aquí con un dibujo, que existe una simetría, que miren, que si yo he botado un objeto con una velocidad de 10 metros por segundo, esta va a llegar a su altura máxima y va a volver a caer. Y que cuando llegue al piso, va a llegar con la misma velocidad, en ausencia de fuerzas externas, va a llegar con la velocidad de 10 metros por segundo. Pero aquí hay un detalle, y aquí vamos a hablar justamente de lo que es el signo de la velocidad. Signo de la velocidad. Y vamos a decir para nuestros ejercicios que si el objeto va hacia arriba, va a tener una velocidad positiva. Y que si el objeto va hacia abajo, va a tener una velocidad negativa, manteniéndose la gravedad siempre va a ser negativa y va a ser menos 9,8, pero para el examen de ingreso menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la gravedad, como siempre, la vamos a mantener nosotros negativa, la que va a variar es la velocidad. Entonces si el objeto está yendo hacia arriba, va a tener una velocidad positiva, no nos olvidemos, y si el objeto está yendo hacia abajo, va a tener una velocidad negativa. Entonces en este caso, si boto una piedra a 10 metros por segundo, la piedra va a regresar al piso con una velocidad de 10 metros por segundo, pero en realidad vamos a colocar que va a regresar con una velocidad de menos 10 metros por segundo, aclarando que en ese momento está yendo hacia abajo. Un último detalle, fíjense, es esto del tiempo de subida y el tiempo de bajada, que también tiene una simetría. Si, por ejemplo, en un ejercicio un objeto tarda en llegar a su altura máxima 2 segundos, se supone que desde la altura máxima hasta el piso va a tardar los mismos 2 segundos. Entonces, si yo boto un objeto y llega hasta su altura máxima en 2, va a regresar al piso en los mismos 2 segundos. El tiempo total sería 2 de subida y 2 de bajada. El tiempo total sería 4 segundos. Muy bien, con esas consideraciones ya podemos ver aquí algunos ejercicios de nivel A. Ya está. Y fíjense este primer ejemplo. Dice, se deja caer una piedra desde una altura de 10 metros. ¿En qué tiempo la pelota llega al piso y con qué velocidad llega al piso? Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo. Fíjense, aquí está la piedra. Aquí está el piso. Y dice que cae desde una altura de 10 metros. Aquí clave va a ser sacar bien los datos. Entonces fíjense según el pequeño dibujito que he hecho, cuál es la altura inicial de la piedra. No se olviden que la altura inicial es y inicial. La altura inicial de la piedra es justamente estos 10 metros. Y la altura final, ahora fíjense que en detalle dice en qué tiempo la pelota llega al piso. Y vamos a, casi en todos los ejercicios, tomar en cuenta que en nuestra referencia el piso va a ser altura 0 metros. Bueno, por intuición nos damos cuenta que el piso tiene una altura de 0 metros. Entonces, la altura inicial de la que cae es 10 metros, la altura final a la que le va a llegar es 0 metros. Y aquí hay una palabra clave que me dice se deja caer. Y como ya dijimos en la parte teórica, tenemos que poner que la velocidad inicial de mi piedra es 0 metros por segundo. Y vamos a ir resolviendo ahora. El inciso A me dice en qué tiempo la pelota llega al piso. Viendo los datos que tenemos, podemos usar, ahora viene la parte de escoger mi fórmula, y podemos usar la primera fórmula que dice altura final es altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Y vamos reemplazando, miren, en vez de poner altura final le vamos a poner 0, eso sale de aquí. A ver, veamos, eso sale de aquí, la altura final 0, aquí está. Y
veamos ahora, la altura inicial es 10, la velocidad inicial, aquí fíjense, 0 por tiempo, menos 5t cuadrado. No se olviden que la incógnita ahí es el tiempo, porque me pide en qué tiempo llega la pelota al piso. Y aquí 0 por tiempo se va, esto se simplifica. Y como podemos ver ahora bien la parte algebraica de cómo despejar la t, y esta es una ecuación de segundo grado incompleta. Entonces lo que vamos a hacer es menos 5t cuadrado, lo vamos a pasar al otro lado con positivo, va a ser más 5t cuadrado, el número lo vamos a dejar al otro lado, y para ir despejando esto, este 5 va a bajar a dividir, y entonces va a ser t cuadrado es 10 sobre 5, y vamos a continuar aquí, 10 entre 5 da 2, para poder despejar este cuadrado, ya, lo que vamos a hacer es sacar raíz a ambos lados, entonces va a ser raíz igual a la raíz de 2, claro aquí se pone siempre más menos, esto se simplifica, pero como en física no vamos a tomar el tiempo negativo, simplemente vamos a decir más raíz de 2, el tiempo se mide en segundos y ese es el tiempo que, bueno, si sacamos en calculadora nos va a dar 1,40 y tantos, 2 creo. Y la raíz de 2 entonces es el tiempo en que va a tardar la pelota en llegar al piso. Y para el inciso B, fíjense que dice con qué velocidad llega al piso. Para esto podemos usar la segunda fórmula que dice velocidad final es velocidad inicial menos 5t. Y la velocidad final es la incógnita, obviamente, porque aquí fíjense, para el inciso A el tiempo era la incógnita y ahora la velocidad final es la incógnita porque nos pide con qué velocidad llega al piso. Y vamos reemplazando, en vez de la velocidad inicial vamos a poner 0 menos 5 y en vez aquí de colocar el tiempo vamos a poner raíz de 2. Con lo cual la velocidad final va a ser, el 0 se va, menos 5 raíz de 2 y la velocidad se mide en metros por segundo. Ahora, ¿por qué me ha salido negativo? Porque como vimos en la parte teórica, velocidad negativa significa que el objeto está yendo hacia abajo y obviamente cuando este objeto llega al piso está yendo hacia abajo. Entonces el módulo o el tamaño de la velocidad es este, 5 raíz de 2, pero este menos nos indica que está yendo hacia abajo. Continuemos, veamos un segundo ejemplo. Dice desde una altura de 2 metros respecto al piso se lanza verticalmente hacia arriba una bola. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. Aquí está, no está en el piso, está a una altura, dice, de 2 metros, ahí está. Y se lanza una bola con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Si esta bola se lanza hacia arriba, indica aquí que es hacia arriba, eso es importante. Y determinar la altura máxima que llega a la bola. Entonces esta bola va a ir subiendo hasta que va a llegar a una altura máxima. Ahí está, ese es el ejercicio. Y veamos aquí los datos. Ahí está. Entonces, en los datos, primeramente vemos las alturas y la altura inicial va a ser 2 metros. Esta es la altura inicial a la que se encuentra la bola. Y la altura final va a ser la incógnita, porque fíjense que aquí me pide determinar la altura máxima. Y la altura máxima es a la altura que va a llegar el objeto. Pero aparte de esto también tenemos que la velocidad inicial con que se lanza la bola es de 5 metros por segundo. Ese dato nos da acá. Y hay un dato clave. Al pedirme la altura máxima, es importantísimo poner la velocidad final 0. Si no pongo ese dato, de repente no voy a poder resolver el ejercicio. Esa parte de por qué poner velocidad final 0 ya lo hemos explicado hace un momento. Entonces, viendo los datos que tenemos, podemos escoger una de las ecuaciones de las 3 que hemos visto. Y viendo los datos que tenemos, vamos a escoger la tercera ecuación. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado menos 20 por y final menos y inicial. Y vamos reemplazando los datos. En vez de poner b final, velocidad final, le voy a poner 0. En vez de poner velocidad inicial, le voy a poner 5.
menos 20 por la altura final, es la incógnita, es lo que voy a sacar, y la altura inicial es 2. Entonces ahí está. Y 0 al cuadrado nos da aquí 0, 5 al cuadrado, esta ya es la parte algebraica, 5 al cuadrado 25, menos, aquí puedo multiplicar este por este y este por este, hacer la distributividad, y entonces nos da menos 20 y final, y menos por menos nos da más 20 por 2, 40. ¿Cómo vamos a despejar? Este 20 y final puede venir aquí con más, entonces va a ser 20 y final, y aquí vamos a sumar 25 más 40, que nos da 65. Ya estamos terminando. Baja a dividir el 20, y para terminar podemos ir simplificando. Vamos a sacar la quinta de 65, que nos da 13, ¿sí? Y quinta de 24. Ahí está. Metros. Entonces la altura final a la que llega esta bola es 13 cuartos. Bien, ahora vamos a ver el inciso B, que nos dice hallar también el tiempo en que la bola llega a esta altura. Vamos a poner como un inciso B. Para esto podemos utilizar la ecuación o la fórmula 2, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 10 por t, y la velocidad final, como ya dijimos, es 0, esto aquí en los datos. La velocidad inicial es 5, y 10 menos 10 por t. ¿Cómo despejamos de ahí? Este menos 10t puede pasar con positivo, igual a 5, y ¿cuál baja a dividir? Si vemos aquí, el 10 baja a dividir, entonces va a ser 5 sobre 10. Sacando quinta, quinta 1 y quinta de 10, 2. Un medio de segundo, que llega en decimales a ser 0,5 segundos. Y con eso hemos terminado este ejercicio. Por último, veamos un ejemplo más. No se olviden que todos estos ejercicios son de nivel A. Luego vamos a ir viendo los de nivel B o tipo examen de ingreso. Dice, se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una velocidad de 5 metros por segundo desde una altura de 20 metros. Entonces, un pequeño dibujo, el objeto está aquí, se lanza hacia abajo desde una altura de 20 metros. Ahí está. Y dice determinar la altura de la piedra al cabo de un segundo. Entonces lo mismo, vamos a poner los datos. Aquí la altura inicial es 20 metros. Esta es la altura donde se encuentra inicialmente. Y nos pregunta determinar la altura de la piedra. Entonces la altura final es la incógnita, porque me dice determinar la altura de la piedra. Y aquí hay algo clave. Dice, se lanza verticalmente hacia abajo y con una velocidad de 5. Entonces, la velocidad inicial con que es lanzada esta piedra es 5 metros por segundo. Pero ahí hay algo bien importante. Si yo lo dejo así, sería un error, porque me dice que se lanza verticalmente hacia abajo. Y entonces, como el objeto está yendo hacia abajo, la velocidad tiene que ser negativa. Entonces, cuando en un ejercicio me dice que el objeto se lanza verticalmente hacia arriba, voy a poner que la velocidad es positiva, y si se lanza verticalmente hacia abajo, voy a poner la velocidad negativa. Eso es clave, es importante, si no el ejercicio ya estaría mal. Y nos dice determinar la altura al cabo de un segundo. Entonces voy a colocar aquí que el tiempo es un segundo. Viendo los datos vamos a escoger la fórmula, y pues podemos escoger la fórmula 1, que dice altura final es altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado, y la altura final es la incógnita. La altura inicial es 20, la velocidad inicial es menos 5, el tiempo vale 1, menos 5 por 1 al cuadrado. Entonces la altura final va a ser 20 menos, aquí 5 por 1 da 5, menos 1 al cuadrado aquí da 1, por 5 da 5, y la altura final, si hacemos esto, nos da 10 metros. Entonces después de un segundo,
La piedra ya se encuentra aquí más abajo, a una altura de 10 metros. Con lo cual hemos terminado el ejercicio. Muy bien, espero hayan captado.